evolución del Darwin MDKS, correspondiente a la segunda semana de marzo, exactamente la finalización el viernes día 8. Esta semana el Darwin ha alcanzado una cotización actual de 108,27. Está ocupando el puesto 2220 de los 5.758 Darwins que existen, con un rating actual del 56,27%. Personalmente estoy muy satisfecho de la evolución positiva que está llevando el Darwin este año. Podemos ver que en estas dos primeras semanas el incremento o la rentabilidad es del 0,21% positivo en marzo, ha sido del 1% positivo en febrero y del 4,83% positivo en enero, lo que hace un 6,11% de rentabilidad de incremento en los dos primeros meses y dos primeras semanas de 2024, frente al 2,04% de los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de 2023. El Darwin desde su inicio tiene un crecimiento del 8,27%, podemos ver la gráfica, lo podemos ver aquí cómo va evolucionando. En estos momentos la rentabilidad está a un 8,27%, el punto más álgido que alcanzamos fue del 12,15%. Vamos camino de volver a recuperar ese 12%. El drawdown máximo que hemos alcanzado es de un menos 13,15% y la rentabilidad en los últimos 6 meses es del 0,96%. El ratio lo hemos hablado antes, la desviación estándar diaria, comenzamos, la rentabilidad 8,27%, lo que hace que tengamos en estos momentos una rentabilidad anualizada estimada en el 12,56%, si mantenemos la misma operativa hasta finales de año. El drawdown máximo alcanzado negativo fue del menos 13,15%, la desviación estándar diaria del 1,49%, la volatilidad anualizada 23,77%, el ratio Sharpe positivo 0,53, el ratio de Sortino positivo 0,72, la asimetría 0,31 positiva, la kurtosis también positiva 5,89, la cotización máxima histórica en la marca de agua fue del 112,83, han pasado 140 días desde que instauramos la cotización máxima histórica, y la rentabilidad desde esa cifra es de un menos 4,4%, es decir, estamos al 100,827% hasta alcanzar ese 112,83 que fue el punto más álgido. La distribución de rentabilidad, tenemos el 52,33% de los días ganadores, tenemos más días ganadores que días perdedores, evidentemente, lo podemos ver por diferentes días, semanas o meses, y sobre todo el análisis del drawdown. Veníamos de ese menos 13 y pico por ciento, 13 y pico por ciento que teníamos de draw negativo. El drawdown en estos momentos está en un menos 4,04%, es decir, vamos cada vez en una posición muchísimo mejor. En activos y horarios vamos a realizar el análisis si el servidor nos devuelve las cifras de una forma rápida. Me parece que va a haber problemas, hoy es domingo y tarda un poco más. Bueno, ya tenemos aquí los datos. Del 100% del trabajo lo realizamos el Darwin MDKS en el petróleo West Texas con el ticket VTI-USD y el gas natural con el ticket XNG-USD. Hemos realizado 790 operaciones, siendo el 97% operaciones ganadoras con una rentabilidad aproximada del 12,60% en estos dos activos que ahora pasaremos a ver de una forma individualizada. El petróleo West Texas con el ticket XT-USD supone el 90,38% del
trabajo. Hemos realizado 714 operaciones, siendo ganadoras el 98,04%, con una rentabilidad aproximada del 10,74%. Y si lo analizamos por el gas, con el ticket XNG USD, es el 9,62% del trabajo. Hemos realizado 76 operaciones, siendo el 97,37% de las operaciones ganadoras, con una rentabilidad aproximada del 1,86%. Lo podemos ver por la distribución horaria de los diferentes mercados. Al estar en España, pues, lógicamente nuestro mercado natural es la sesión europea, en la que hemos realizado 837 operaciones con una rentabilidad aproximada del menos 0,40%. Cada vez vamos reduciendo más la rentabilidad negativa. La sesión americana cada vez está adquiriendo mayor importancia. Hemos realizado 547 operaciones con una rentabilidad del 0,18%. Y la sesión asiática, que corresponde con nuestro ritmo circadiano de, evidentemente, dormir, cada vez está adquiriendo mayor importancia, porque aunque el número de operaciones es bastante menor, la rentabilidad es muy alta. Vemos que tenemos 138 operaciones con una rentabilidad del 8,60%. La sesión europea supone el 54,99% de nuestro trabajo. La sesión norteamericana el 35,94% del trabajo, y, lógicamente, en menor medida, la sesión asiática supone el 9,07% de nuestro trabajo. El día negro y el día de corrección es el miércoles. Utilizamos la actualización de las cifras de la energía, de la Administración Norteamericana de Energía, y utilizamos el miércoles como factor de corrección para la siguiente semana. La semana va de miércoles a miércoles con la publicación de los datos de la EIA de Estados Unidos. Lógicamente, el resto de días, viernes, lunes, miércoles, son días de cierre de operaciones, y el martes es un poco preparatorio de las correcciones del miércoles. Hemos trabajado prácticamente el mismo número de días durante todas las semanas. Durante 35 semanas hubo un par de días de festivos en Estados Unidos, que fue el lunes y viernes, por eso no aparece el mismo número de días. El análisis de la estrategia, si nos devuelven los datos el servidor con rapidez, podremos entrar en él. Las operaciones son 790 operaciones, con una exposición larga del 72,41%, con una frecuencia diaria de operaciones de 4,51 operaciones, siendo el 97,97% de las operaciones ganadoras, con un factor de beneficio positivo del 1,14, y la operación ganadora media con un porcentaje positivo de 0,14. Por el contrario, la operación perdedora media es de un menos 5,81%, el ratio de payoff negativo es del 0,02%, la duración media de la operación perdedora pues aproximadamente tiene 2 días, 21 horas y 26 minutos, y lógicamente las operaciones, la duración media de la operación ganadora es muchísimo más corta, es de 17 horas 33 minutos. El ratio de duración en estos momentos está negativo en el 0,02%, a punto de darle la vuelta. La homogeneización, duración versus rentabilidad, se puede ver siempre de una forma mucho más clara. Las operaciones ganadoras siempre están más homogeneizadas que las perdedoras. Y llegamos a la cifra que estamos consiguiendo reducirla, que es el VAR. El VAR máximo que hemos alcanzado es del 57,06%, en estos momentos lo tenemos a un 47,80%. El VAR mínimo ha sido de un 39,28%, lo cual pues nos hace, junto con el VAR mínimo que tuvimos hace muchísimo tiempo, del 1,94, una media aproximada del 29,47%. Esta cifra está empezando a ser reducida. La cifra ideal sería un VAR 6, como veis lo tenemos muy disparado. La rotación mensual, habíamos alcanzado una rotación mensual muy alta del 198,56, y en estos momentos está muy baja, es del 5,17, tiene una rotación media del 53. Es decir, la evolución del Darwin cada vez va siendo más estable y mejor. Volvemos a recordar que la rentabilidad desde origen en estos momentos es de un 8,27, habiendo alcanzado un drawdown máximo del menos 13,15%, con una rentabilidad
en los últimos meses del 0,96%, que lo podemos ver perfectamente en la gráfica, cómo va creciendo y cómo tenemos la evolución en estos 3 meses del 2024 bastante positiva. Triplica los últimos 6 meses del 2023, ese 6,11 frente al 2,04, lo cual nos hace un 8,27% y una rentabilidad anualizada del 12,56%. Y lógicamente esto lo realizamos con un análisis fundamental importantísimo, que es el que nos permite tomar las decisiones de compra, esas decisiones que la mayor parte de las veces son en largo. Entonces el análisis fundamental que estamos manteniendo desde finales del año pasado es en base a una reunión que se produjo, vamos a ver si lo encuentro, se produjo el 30 de noviembre de 2023, en el cual los países productores de petróleo acordaron un recorte voluntario de 2,2 millones de barriles diarios de petróleo, en los que se sumó la Federación Rusa con 500.000 barriles a los recortes acordados por Arabia Saudita, por Irak, por Emiratos Árabes Unidos, por Kuwait, por Kazajstán, por Argelia y por Omán. Este anuncio que hicieron el 30 de noviembre de 2023 era para el recorte en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo, y en estos momentos, el día 3 de marzo, la semana pasada, los países de la OPEP anunciaron una prórroga de recortes para el segundo trimestre de 2024 de otros 2,2 millones de barriles diarios. Los recortes voluntarios son anunciados por Arabia Saudita, por Irak, por Emiratos Árabes Unidos, por Kuwait, por Kazajstán, por Argelia y por Omán. La Federación Rusa también se suma al recorte voluntario, anunciando un recorte de 471.000 barriles día, lo que va a mantener este corte de producción hasta el vamos a ver, hasta junio, para los meses de abril, mayo y junio de 2023. Bien, la situación es bastante complicada. El precio, según los países productores de petróleo, ya tiene una tendencia otra vez alcista. En estos momentos se sitúa en los 82,71, venía desde los 82,68. Si pedimos la confirmación del precio a Oil Price, el contrato para abril en estos momentos está a 78,01, es decir, ha habido una pequeña bajada desde los 79,13 a los 78,93. Si pedimos la confirmación del Cushing a la Administración de Energía de Estados Unidos, el precio sube a los 78,15 dólares por barril, y si pedimos la confirmación a la Bloomberg, el precio se estabiliza en los 78,01. Dentro del análisis fundamental que solemos hacer, queremos destacar varias noticias, y destacamos 3 noticias importantes. La primera de ellas es que Azerbaiyán acusa a Francia de un doble rasero en el conflicto del Cáucaso Meridional. Hay repúblicas exsoviéticas muy cercanas a Rusia, que están teniendo en estos momentos un enfrentamiento armado, quizás como respuesta de desestabilización al gigante, al oso ruso por la intervención en Ucrania. Y en estos momentos Francia está siendo acusada por Azerbaiyán de mantener un doble conflicto en el conflicto del Cáucaso Meridional, ¿no? Históricamente, el fuerte aliado de Armenia es Francia, y la Unión Europea está brindando a Armenia asistencia militar, incluidos vehículos blindados y municiones, para reforzar sus capacidades de defensa en medio de crecientes tensiones regionales. Los funcionarios y medios de comunicación azerbaiyanos han acusado a Francia de parcialidad, cuestionando su papel en el proceso de paz y sugiriendo a Alemania como un mediador alternativo neutral.
las críticas de Macron a las acciones militares de Azerbaiyán y el apoyo a la integridad territorial y de los procesos democráticos de Armenia han provocado tensiones diplomáticas y Azerbaiyán calificó los comentarios de Macron de inaceptables, indicativos de un doble rasero. En esta situación, en este conflicto armado, hay unos campos petrolíferos de vital importancia y esto puede, lo que va a hacer es que aumente la tensión en el Cáucaso meridional y tanto los precios del petróleo como los recortes de producción se puedan incluso no mantener, sino incluso aumentar. Otra noticia importante que queremos destacar es que la tensión en el conflicto de Oriente Medio no baja. La Guardia Revolucionaria de Irán ha capturado a un petrolero en medio de unas disputas por las sanciones. Irán se apoderó del petrolero Advantage Suite con bandera de las Islas Marshall y Teherán alegó represalias por las sanciones estadounidenses y planeó utilizar las ganancias de la venta del petróleo para ayudar a los pacientes con epidermolysis ampollosa. Bien, esto es una excusa en el momento en el que se producen ya secuestros, asaltos y secuestros de buques y evidentemente capturas y venta de propiedades que no son iraníes. Entramos en otro escalón dentro del conflicto de Oriente Medio, ¿no? El Departamento de Estados Unidos criticó las acciones de Irán y exigió la liberación inmediata del petrolero en medio de continuas tensiones y acusaciones de acoso marítimo. A pesar de las sanciones estadounidenses que excluyen alimentos y medicinas, las restricciones han dificultado que Irán adquiera algunos medicamentos, lo que afecta a pacientes con afecciones como la epidermolysis ampollosa, lo que genera preocupaciones internacionales sobre los impactos humanitarios. Es decir, estamos ya entrando en una serie de añadidos al conflicto ya que hay en Gaza, que lo único que pueden hacer es aumentar cada vez mayor la tensión, complicar la navegación marítima y, evidentemente, alterar el flujo normal y el suministro del petróleo. A este respecto, Estados Unidos, la tercera noticia que queremos destacar, es que derriba aviones Estados Unidos, aviones no tripulados, mientras ataca posiciones de misiles hutíes en Yemen. El Comando Central de Estados Unidos llevó a cabo el jueves ataques de autodefensa contra misiles y drones hutíes en áreas de Yemen controladas por el grupo alineado con Irán, dijo el CENTCOM en un comunicado el viernes. Las fuerzas del CENTCOM llevaron a cabo el jueves por la tarde, hora local de Yemen, ataques de autodefensa con 4 misiles de crucero antibuque, móviles hutíes y un vehículo aéreo no tripulado hutí en áreas controladas por los hutíes en Yemen, dijo el comando. Las fuerzas del CENTCOM también derribaron durante este periodo 3 vehículos aéreos no tripulados lanzados desde bases aéreas de Yemen, controladas por los hutíes, respaldadas por Irán hacia el Golfo de Adén. Es decir, estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para la Armada estadounidense y los buques mercantes, afirmó el Comando Central, horas después de que el primer ataque mortal de los hutíes a un buque comercial en el Mar Rojo. La situación no deja de complicarse, como podemos ver. La llave la sigue teniendo Irán. Tenemos dos golfos, dos estrechos, uno que es el Golfo de Omán, en el estrecho de Bandar Abbas, que Irán tiene una posición de fuerza, y si Irán tomase la decisión de hundir un buque y cortar el tráfico marítimo, podría hacerlo con bastante facilidad. Esta es una situación de fuerza que siempre Irán mantiene, ya que el 40% del petróleo que se extrae y que viaja por vía marítima tiene que pasar sí o sí por el Golfo de Omán y después en el Golfo de Adén, frente a las costas del Yemen y de Djibouti, es también un paso estrecho, muy complicado, en el que el tráfico marítimo pues, se ha visto afectado por los ataques que están produciendo las fuerzas hutíes en el Yemen. Esta es la situación, como podéis ver, el acceso al Mar Rojo, camino del Canal de Suez. ¿Qué está provocando esta situación? Que cada vez se está complicando más con el hundimiento de buques mercantes, el secuestro de petroleros y el continuo hostigamiento hacia toda la marina mercante petrolera,
pues lo que se está produciendo es un aumento del tráfico marítimo. En vez de atravesar el Golfo de Adén por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, lo que tiene que hacer toda la marina mercante es aumentar 1 mes y medio el tráfico marítimo a través de las costas, la costa oriental de África, bordear el Cabo de Buena Esperanza, Ciudad del Cabo, para subir por la costa occidental de África y a través del Estrecho de Gibraltar llegar a los puertos del Mediterráneo y a los puertos del Mar del Norte. Lo que está provocando esta situación es de un aumento del tráfico marítimo, un aumento de los costos del tráfico marítimo, un aumento de los seguros marítimos, porque al haber hundimientos y ataques, evidentemente las compañías de seguros disparan sus pólizas, y también se está produciendo un retraso en la cadena logística de suministro y almacenamiento de energía, de petróleo, de gas y de todas las mercaderías que podamos necesitar en los procesos industriales. Por ejemplo, en España la fábrica Citroën, que fabrica automóviles, ante la falta de los recambios, ante una agenda lógica de suministro, no la puede mantener. Ha empezado a realizar paradas y despidos puntuales en base a este mantenimiento de la producción. Si esta situación se sigue manteniendo, afectará cada vez a un mayor número de empresas y aumentará el costo final de los productos que tengamos que comprar en cualquiera de los sectores. La situación militar y política que se está viviendo en el conflicto de Gaza, que enfrenta a Israel con Hamas, con las demás milicias como Hezbollah apoyadas por Irán, cada vez se va complicando más. Seguimos recomendando las lecturas interesantísimas del CTC Sentinel de West Point, en el que en el mes de febrero, en la revista del mes de febrero, destacamos el artículo "Recorrer la distancia, el surgimiento del terrorismo de largo alcance y la estancada ofensiva de Somalia contra Al-Shabaab", en un balance de los obstáculos. Más lecturas que podemos recomendar para entender que la situación que estamos viviendo en el conflicto israelí-gazatí y la intromisión de las fuerzas del Yemen es muy complicada. El Consejo de la Yihad Houthi, mando y control en el otro Hezbollah, esto es el número de octubre de 2022, es decir, esto no se produce de inmediato, lleva ya su tiempo. Os volvemos a recordar la lectura también importantísima del artículo del CTC Sentinel, la máquina de guerra Houthi, de la guerra de guerrillas a la captura del Estado. Estamos hablando de septiembre del 2018 y, por supuesto, recordamos los diferentes artículos importantísimos del 21 de diciembre de 2023, en el que explicamos cómo el camino hacia el 7 de octubre del ataque de Hamas, cómo Irán construyó y gestionó un eje de resistencia palestino. Textos o praxis, cómo podemos entender mejor a Hamas y a la Yihad Islámica Palestina después del 7 de octubre. Esto es un artículo publicado el 28 de noviembre. Y el camino hacia el 7 de octubre, el largo juego de Hamas, queda aclarado. A esto le sumamos el cambio de régimen de Irak, cómo las milicias y organizaciones terroristas respaldadas por Teherán capturaron el Estado iraquí, el comienzo de una nueva ola, la guerra Hamas-Israel y la amenaza terrorista en Occidente. Os recomendamos la lectura, es capital la lectura de este artículo, y sobre todo el 20 de septiembre también, el gobierno en la sombra del Estado Islámico en el este de Siria desde la caída de Bagdad. Esto hace que la situación no sea posibilitadora de un proceso de paz inmediato, sino todo lo contrario. Se puede todavía enquistar y prolongar el conflicto armado de una forma muy, muy intensa. Lógica de todo esto:
con los recortes anunciados por los países de la OPEP es que el precio del petróleo va a seguir subiendo, e incluso el precio del gas, a pesar de que se estén haciendo movimientos especulatorios para poderlo mantener. Una vez finalizado el análisis fundamental, vamos a pasar a realizar el análisis técnico sobre las gráficas. Podemos ver la gráfica de un minuto en los últimos minutos del viernes día 8, cómo está en un canal bastante estable, pero es un canal al fin y al cabo de bajada que podemos trazar para poderlo identificar ahora mismo. En los últimos minutos el precio del petróleo bajó a los 77,38. Si pasamos a la gráfica de 5 minutos también identificamos un canal de bajada que viene desde el día 8 a las 6:40 de la mañana. Se ve perfectamente que el canal de bajada queda perfectamente trazado. Si pasamos a la gráfica de 15 minutos también vemos que hubo una oscilación que comenzó el día 7, pero el día 8 a las 8:15 de la mañana empezó a caer el precio del petróleo en la gráfica de 15 minutos de una forma considerable y se mantuvo así todo el día. Estaba en los 79,55 para terminar haciendo un cierre en los 77,38. Si pasamos a la gráfica de 30 minutos vemos cómo en días anteriores había un canal perfectamente claro de subida, que el mismo día 8 empezó en una caída vertiginosa que hemos confirmado antes desde los 79,40 para terminar en los 77,38. En una hora también podemos ver y podemos identificar, trazar perfectamente ahora mismo el canal de bajada para que lo podáis ver claramente cómo el canal de bajada, aunque es un canal amplio, tenía un techo que tocó los 79,45 que no fue capaz de perforar y en consecuencia, al ser viernes, empezó a caer, sobre todo por la sesión norteamericana, en un claro movimiento especulatorio de bajada para preparar la subida desde el lunes, ya que se anunció el recorte de la producción de los países exportadores de petróleo. En la gráfica de 4 horas, desde el 28 de diciembre, se ve perfectamente que el precio del petróleo va subiendo cada vez más. En la gráfica diaria también recopilamos desde el 11 de diciembre un canal, o sea, se queda identificado perfectamente un canal de subida. En la gráfica semanal, desde el 22 de marzo de 2020, podemos ver que el petróleo está en un claro canal de subida con unas oscilaciones en determinados techos que rondan los 77,38, le cuesta perforar. Perforó desde los 77 y alcanzó los 90 y ahora está otra vez con esa intención de perforar el 80 dólares por barril diario, lo cual volvería a alcanzar los 90,75. Y si pasamos a la gráfica mensual vemos que desde el 1 de septiembre del 2019 el precio del petróleo es de una clara subida, con esta barrera fortísima en los 80 dólares. Bien, esta es nuestra previsión, que estamos en largos con unos claros canales de subida que se ve perfectamente en 4 horas, en diario, en la gráfica semanal y en la gráfica mensual. ¿Cuál es la situación del Darwin? Pues hemos alcanzado una cifra total de 159.986,34 dólares, con lo cual estamos prácticamente sobre un 60% de incremento desde el inicio del Darwin en junio del 2023, y lo podemos volver a recordar que hemos alcanzado una cotización del 108,27, que la posición actual es del 2220 dentro de los 5.758 Darwins que existen, que ocupamos el rating con el 56,27% y que podéis ver la gráfica desde la creación del Darwin en julio del 2023, que alcanzamos el
0,4% de incremento en 2023 y que los 3 primeros meses o dos primeros meses y 2 primeras semanas de 2023 llevamos un incremento del 6,11 que es mayor tres veces mayor que el 2023, alcanzando una rentabilidad total del 8,27 con una rentabilidad anualizada del 12,56, por lo cual estoy personalmente muy satisfecho de la evolución del Darwin. Nada más, muchísimas gracias, os emplazamos para la próxima semana, que será día 15 de febrero. A los que estéis operando, precaución, porque con el anuncio del recorte de producción de los 2,2 millones de barriles diarios por los países de la OPEP y el aumento del conflicto en Oriente Medio, pues posiblemente subirá. A los que no operáis, muchísima precaución, y agradeceros también el seguimiento, y por supuesto no dejamos de pedir un cese de las hostilidades tanto en Oriente Medio como en la guerra de Ucrania, para alcanzar una paz lo más duradera posible y volver a recuperar una normalidad. Nada más, muchísimas gracias a todos, os emplazamos para la próxima semana. Un saludo personal de Marco Antonio González y de MMI 66 Mag Market Intelligence. Cuidaros mucho, nos vemos el próximo viernes. ¡Au!